Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Mabel Pinzón, inscrita en el programa de psicología en el CEAD de Sogamoso. Teoría del rasgo. Está compuesta por 16 tipos de personalidad de Raymond Cattell. La teoría de los rasgos de personalidad de Raymond Cattell reduce el número de los principales rasgos de la personalidad de la lista inicial de Allport de más de 4.000 a 171.000, principalmente mediante la eliminación de rasgos poco comunes y la combinación de características comunes. También tenemos la teoría de los rasgos de Gordon Allport. En 1936, el psicólogo Gordon Allport encontró que un solo diccionario de inglés contiene más de 4.000 palabras que describen los diferentes rasgos de personalidad. Rasgos cardinales. Estos son los rasgos que predominan en toda la vida de un individuo, a menudo hasta el punto que la persona se da a conocer específicamente en base a estos rasgos. Los rasgos secundarios son los rasgos que a veces están relacionados con las actitudes o preferencias y a menudo aparecen solo en ciertas situaciones o bajo circunstancias específicas. Y los rasgos centrales son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. En el ámbito de la psicología, la teoría del rasgo explicativo del comportamiento humano supone la existencia de características estables en la estructura de la personalidad de los individuos. Bueno, entonces el temperamento es la naturaleza general de la personalidad que posee un individuo de manera innata. Responsabilidad. Controla los impulsos y deseos inmediatos, es decir, nuestro temperamento llevado al extremo conduce a la obsesión, al trastorno obsesivo-compulsivo. El neuroticismo, estabilidad emocional, capacidad de responder a los estímulos de manera proporcionada. La respuesta desproporcionada es característica de los hipocondríacos. El carácter es una característica de la personalidad que controla el temperamento y determina la manera de responder o reaccionar de una persona frente a una situación o circunstancia según su educación, cultura o entorno. Sociabilidad, amigabilidad, es el gusto por estar con otras personas y abrirse a ellas, expresar los sentimientos. Personas extrovertidas o introvertidas. Como rasgo extremo tenemos el autismo debido a la incapacidad de sociabilidad. Bueno, esto era la teoría del rasgo. La teoría psicoanalítica está compuesta por Freud, ya que él propuso 5 etapas psicosexuales de desarrollo de la personalidad. Él creía que la personalidad adulta depende de las experiencias de la primera infancia y en gran medida determinada por la edad de 5 años. Las fijaciones que se desarrollan durante la etapa infantil contribuyen a la personalidad y el comportamiento de los adultos. Las teorías psicodinámicas o psicoanalíticas de la personalidad hacen hincapié en la importancia de los motivos, emociones y otras fuerzas internas. Suponen que la personalidad se desarrolla a medida que los conflictos psicológicos se resuelven. Heinz Kohut pensó de manera similar a la idea de transferencia de Freud. Usó el narcisismo como un modelo de cómo las personas desarrollan su sentido del yo. El narcisismo es el sentido exagerado de uno mismo en el que se cree que existe para proteger su baja autoestima y sentido de inutilidad. El yo entonces debe emerger para cumplir de manera realista los deseos y demandas de la identidad de acuerdo con el mundo exterior, adhiriéndose al principio de la realidad. El ello actúa de acuerdo con el principio de placer, exigiendo la gratificación inmediata de sus necesidades, independientemente del entorno. El super-yo, conciencia,
Inculca el juicio moral y las reglas sociales sobre el yo, forzando así las demandas de la identificación a cumplir, no solo de manera realista, sino moral. Bueno, tenemos esto de la teoría psicoanalítica. La teoría humanista de la personalidad es una teoría por Carl Rogers. Enfatiza la importancia de la tendencia hacia la autorrealización en la formación del autoconcepto. Según Rogers, el potencial del individuo humano es único y se desarrolla de forma única, dependiendo de la personalidad de cada uno. Para Carl Rogers, psicólogos humanistas como Carl Rogers propusieron algunas ideas sobre los procesos mentales en los que se enfatiza la libertad de los individuos a la hora de tomar rumbo de sus vidas. Según ellos, ni los factores biológicos ni los ambientales son determinantes en nuestro comportamiento y no nos arrastran irremediablemente hacia ciertos tipos de comportamiento. En resumidas cuentas, no eran deterministas. Para Maslow, su esfuerzo va dirigido a desarrollar las potenciales, la capacidad de escoger y la creatividad de las personas. La teoría de la personalidad de Maslow parte de unos supuestos básicos que ya nos definen su modelo de persona. Y para Rogers, en el estudio del individuo en sí mismo, para esto desarrolló una teoría de la personalidad centrada en el yo, en la que se ve el hombre como un ser racional, con el mejor conocimiento posible de sí mismo y de sus reacciones, proponiendo además el autoconocimiento como base de la personalidad, y a cada individuo como ser individual y único. En la teoría del aprendizaje de la personalidad, los estudiosos de la teoría del aprendizaje social, la personalidad es el conjunto de información adquirida a lo largo de la vida, lo cual ha dado como resultado la actual manera de pensar, sentir y actuar. Se divide en la personalidad y Bandura y la teoría del aprendizaje social de Ruth. En la personalidad y Bandura, en su teoría cognitivo-social de la personalidad, Bandura incorporó el concepto de aprendizaje por observación como uno de los principales puntos teóricos. En este sentido, Bandura coincidió en que el ambiente causa el comportamiento, pero el comportamiento también puede causar el ambiente. Este autor, en la teoría del aprendizaje social, Ruther, considera que el patrón de conducta que empleamos habitualmente es un elemento derivado del aprendizaje y la interacción social. Considera al ser humano un elemento activo y utiliza un enfoque cercano al conductismo. Actuamos en base a la existencia de necesidades y de la visualización y valoración, tanto de estas como de las posibles conductas que hemos aprendido a llevar a cabo, aunque cercano al interaccionismo, se sitúa en una perspectiva situacionista. Y para la teoría cognitiva de la personalidad, el comportamiento es explicado como guiado por las cogniciones, por ejemplo, expectativas sobre el mundo, especialmente aquellos de otras personas. Las teorías cognitivas son teorías de la personalidad que hacen hincapié en los procesos cognitivos, tales como el pensar y juzgar. El funcionamiento cognitivo de las personas es el término cognición, que hace referencia a los procesos de pensamiento incluyendo percepción, memoria y lenguaje. Este término se utiliza para hacer referencia al modo en el que el organismo procesa la información, como al self, como a los acontecimientos del mundo que les rodea. Los autores previos a la revolución cognitiva, el enfoque del estilo cognitivo, que estuvo en el año 1916 a 1979, y Wedkin
Fue uno de los pioneros en trabajar con la cognición independiente o independientes de campo. Los estilos cognitivos de Witkin parte del planteamiento de considerar que el individuo colabora en la construcción de sus acontecimientos. Los conocimientos son siempre construcciones del individuo. Witkin se centra en la percepción y utiliza láminas de ilusiones ópticas para demostrar que el individuo colabora siempre en la construcción de sus conocimientos. Están los independientes y los dependientes. En los independientes vemos como de campo son mucho más capaces de percibir independientemente el entorno que los dependientes de campo. Y los dependientes de campo, el bosque no les deja ver los árboles, mientras que a los independientes de campo son capaces de ver los árboles a través del bosque. El control del self. El único planteamiento que sigue perdurando es el del control del self. En la literatura científica, para Witkin, los sujetos con un control de self elevado son muy sensibles a señales de adecuación situacional y obran en consecuencia sujetos en los que predomina el estilo global o el estilo cognitivo dependientemente del campo, difícilmente transgreden las normas sociales. Sin embargo, los individuos con un control del self bajo están menos atentos a las señales situacionales y se comportan más de acuerdo con sus actitudes y sentimientos internos. Son poco sensibles y son un poco sensibles a señales de adecuación situacional. Teoría biológica de la personalidad. El psicólogo británico Jeffrey Allen presentó en el año 1970 su teoría factorial biológica sobre la estructura y las bases de las diferencias individuales en la personalidad. Según el modelo, estas se deben a mecanismos biológicos que se relacionan con las reacciones al reforzamiento, al castigo o a los estímulos y situaciones novedosas. La ansiedad y el mecanismo de inhibición conductual. Según la descripción de Gray, la ansiedad es una combinación de neuroticismo, inestabilidad emocional e introversión. En el modelo de Eysenck, la extraversión se caracteriza por rasgos de personalidad como la actividad a dominancia, la asertividad, la sensibilidad y la búsqueda de sensaciones, y la introversión sería su opuesto. La teoría de la personalidad de Gray se enmarca en los paradigmas biológicos y factorial. Esto significa que explica las diferencias entre individuos a partir de variables relacionadas con el sistema nervioso. Las similitudes y diferencias con la teoría de Eysenck significa que la personalidad de Eysenck y Gray guardan similitudes obvias. Al fin y al cabo, el segundo autor se basó sobre todo en la obra del primero. Al desarrollar su propio modelo, ambos se caracterizan en dos grandes paradigmas del estudio de la personalidad: las teorías factoriales y las biológicas. Teoría de la personalidad tipo A y B. Durante la década de 1950, Friedman y sus colaboradores definieron lo que llamaron patrones de comportamiento tipo A y B. Ellos teorizaron que las personalidades intensas y duras de tipo A tenían un mayor riesgo de sufrir una enfermedad coronaria porque son adictos al estrés. Las personas de tipo B, por otro lado, tienden a estar relajadas, menos competitivas
y con menor riesgo. También hubo un perfil mixto tipo A y B.